Hola chicos, terminamos con este video entonces con la última parte de metabolismo. Vamos a ver fotosíntesis. Arranquemos porque la fotosíntesis es el proceso por el cual a partir de materia inorgánica, en este caso de dióxido de carbono inorgánico, más un dador de electrones y energía lumínica, yo puedo obtener alguna clase de materia orgánica y un residuo. ¿Por qué hablo de esta manera tan genérica? Porque entre la gran variedad de bichos que hay disponibles en nuestro planeta, estos dadores de electrones pueden ser diferentes. Por ejemplo, es el caso de las bacterias llamadas tiabacterias purpúreas, donde el dador de electrones es sulfuro de hidrógeno. En el caso de las algas, las cianobacterias y las plantas, el dador de electrones es el agua. Y eso significa entonces que el residuo va a ser oxígeno. Entonces, ¿qué ocurre? Que en estos organismos, a los que vamos a llamar autótrofos, no necesitan incorporar sustancias orgánicas previamente sintetizadas porque pueden fijar dióxido de carbono y en presencia de energía proveniente del medio externo, como es la luz y este carbono inorgánico, pueden reducirlo y generar materia orgánica que va a dar dos cuestiones. Por un lado, va a permitir obtener energía, porque esta materia orgánica yo después la puedo oxidar y obtener energía. Pero por otro lado, también me va a dar un esqueleto carbonado que me va a permitir la biosíntesis de otras biomoléculas. En este caso de la fotosíntesis oxigénica, ya dijimos que el dador de electrones es el agua, por lo tanto el oxígeno que se libera como residuo proviene de manera indirecta del agua. La fotosíntesis podemos decir que se produce en dos etapas. Una etapa que se llama etapa de captura de energía, que previamente se le había llamado etapa lumínica, que ocurre en la membrana de los tilacoides. ¿Por qué ocurre acá? Porque anclada a esta membrana vamos a tener todos los complejos enzimáticos que forman los fotosistemas, que son los responsables de llevar a cabo este proceso de captura de energía. ¿Qué va a ocurrir entonces en estos fotosistemas anclados en esta membrana tilacoide? Por un lado, la energía lumínica que va a incidir sobre estos complejos multienzimáticos y los pigmentos dispuestos en esta membrana tilacoide van a generar un movimiento de electrones y reacciones de óxido-reducción que van a permitir, por un lado, reducir NAD a su forma reducida y por el otro lado van a permitir el proceso de fotofosforilación, es decir, un proceso quimiosmótico de síntesis de ATP. Ahora bien, estas etapas justamente me permitieron eso, traducir la energía lumínica en energía química biológicamente disponible, en forma de NAD reducido y en forma de ATP. ¿Para qué voy a usar eso? Para que en esta etapa, que es la fijación del carbono, antes llamada etapa oscura, que ocurre en el estroma del cloroplasto, por medio del ciclo de Calvin se va a reducir el dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a empezar a agregar hidrógenos para producir azúcares simples. Otra característica de esta etapa de fijación del carbono es que, como les dije antes, se llamaba etapa oscura, porque en realidad no necesita de manera directa la luz, como ocurre en la etapa que captura energía. Más allá de eso, para su funcionamiento, sí está dependiente de alguna forma de la luz, porque existen un montón de enzimas, vamos a ver más adelante, que son reguladas o activadas por la luz. Antes de entrar completamente en la fotosíntesis, vamos a ver un poquito la estructura de una hoja para ver qué pasa acá adentro y por otro lado también vamos a ver el cloroplasto. Fíjense, esta estructura, esto se llama el mesófilo de la hoja, la parte central de la hoja. Por arriba y por debajo tiene una serie de células que se conocen como células epidérmicas, tiene una epidermis superior y una epidermis inferior. Acá fíjense que aparecen agujeros. Estos agujeros se conocen como estomas, están ocluidos por unas especies de puertitas. Estos estomas son los que permiten el ingreso del oxígeno y del dióxido de carbono. Por arriba de la epidermis nos encontramos otra capa protectora que recibe el nombre de cutícula. ¿Qué otras cosas encontramos también? Fíjense,
tenemos lo que conocemos como las parénquimas. Esta estructura de células, donde las células están, fíjense, bien ordenaditas y pegaditas, le llamamos parénquima en empalizada. Y es en este sector donde va a ocurrir la fotosíntesis. Fíjense, este dibujo me gustó mucho porque pone en perspectiva el tamaño de la vacuola en relación al de las células. Fíjense que acá las células toman otra distribución y acá se llama parénquima esponjoso. El parénquima esponjoso es importante porque el agua y los nutrientes van a, digamos, ir a parar a estos pequeños espacios entre el parénquima esponjoso y por difusión van a poder llegar a las células. Ahora, ¿cómo llega el material a estas células? Por medio de vasos que se conocen como floema y xilema. El xilema es un vaso que permite el ingreso de agua, mientras que el floema es el que va a transportar distintos nutrientes, entre ellos el azúcar. Aparte, el floema también va a permitir llevar estos nutrientes, estos azúcares sintetizados, a partes de la planta que no realizan fotosíntesis. ¿Qué sigue? Vamos al cloroplasto. Fíjense, el cloroplasto ya sabemos, ya lo vimos, viene básicamente de un proceso endosimbiótico en el cual probablemente una bacteria que ya tenía un núcleo en formación, un eucariota primitivo con un núcleo en formación y que ya tenía mitocondrias, fagocita y entra en simbiosis con una, probablemente algo parecido a una cianobacteria. Entonces, como de costumbre, me quedan dos membranas. Me queda esta membrana externa, que habría sido la del fagosoma, y la membrana interna, que vendría siendo la membrana propia de esa bacteria. ¿Qué pasa en los cloroplastos? Tenemos un tercer tipo de membrana altamente especializada, que es la membrana tilacoide. ¿Qué más vamos a encontrar? Recordemos que justamente producto de este proceso vamos a encontrar moléculas de ADN y toda una maquinaria para la replicación y traducción de esta molécula de ADN circular que se encarga de sintetizar proteínas propias de la organela. Todas las proteínas que tienen que ver con la fotosíntesis de manera equivalente a lo que ocurría en la mitocondria están reguladas por el ADN genómico de la célula eucariota. El número de cloroplastas en una célula es absolutamente variable. Por ejemplo, Chlamydomonas tiene un solo cloroplasto muy grande. En términos de promedio general hablamos de 40 o 50. Eso significa que en 1 milímetro cuadrado de hoja tenemos más de 500.000 cloroplastos. La membrana externa es permeable a pequeñas moléculas. No genera una gran diferencia entre este espacio y el citoplasma. Ahora, la membrana interna, que es una membrana, a diferencia de la mitocondria lisa, fíjense que no está plegada, forma ya una barrera de permeabilidad que hace que aparezca una estructura densa diferenciada que es el estroma. Después, como ya dijimos, tenemos los tilacoides que en su interior, como podemos ver, tienen esos espacios que se conocen como lumen tilacoidal. Ese lumen tilacoidal también es una estructura densa que tiene una composición diferente al estroma y diferente al citoplasma. La membrana tilacoidal justamente es la que ya dijimos se van a anclar los fotosistemas, por lo tanto todo lo que son los pigmentos, incluido la clorofila, van a estar asociadas a esa membrana tilacoide. Otra característica, fíjense, es que los tilacoides se asocian, ¿sí?, formando estas pilas que se llaman granas y que a su vez se asocian mediante otro tilacoide más estiradito, que son estos que ven acá, que se llaman lamelas. Esto nos permite que todos los espacios tilacoidales, todo ese lumen, esté interconectado entre sí. Y fíjense que también se disponen de manera paralela entre sí. Esto es importante porque van a formar como si fuera una antena, como si fuera un gran complejo de telescopios que apuntan todo en una misma dirección para optimizar la captura de energía. Recordemos entonces que los procariotas no tienen cloroplastos. Como tal, tienen sí su membrana plasmática y por otro lado sí van a tener tilacoides. Esto lo dice así el Curtis, lo vamos a transmitir así, tiene algunos pequeños desfasajes de concepto, pero básicamente lo que sí ocurre es que tienen estos tilacoides que pueden formarse
a partir de la membrana celular, que eso es lo más acertado, y asociados a la membrana celular, o que pueden estar aislados en el citoplasma y en cianobacterias forman una especie de membrana interna. O sea que, repetimos, procariotas no tienen cloroplastos, sí tienen tilacoides. Bien, antes de arrancar con la fotosíntesis también vamos a ver un poco la naturaleza de la luz. Fíjense, nosotros tenemos el espectro electromagnético. El espectro electromagnético nos permite justamente ver cómo se distribuyen todas las ondas y entre ellas lo que nos interesa a nosotros es poder ver la parte de la luz visible. Fíjense que la luz, ya lo vamos a ver enseguida, tiene lo que se llama un comportamiento dual. Lo podemos analizar como una onda o lo podemos analizar como una partícula. Cuando analizamos como una onda, fíjense que dependiendo la parte del espectro electromagnético que tenemos, la longitud de onda, es decir, la distancia que va desde una cresta a otra cresta. Fíjense que esta es una distancia, una longitud de onda muy grande y a medida que nos vamos moviendo, en este caso hacia la derecha, la longitud de onda se va achicando, llegando a los rayos gamma, que fíjense tienen longitudes de ondas por debajo de 1 nanómetro, mientras que en la otra punta tenemos las ondas de radio que pueden llegar a superar una longitud de onda de 1 kilómetro. Acá en este pedacito, entre los 700 y los 400 nanómetros, tenemos lo que conocemos como la parte de luz visible, donde hacia arriba de los 700 nanómetros tenemos el infrarrojo y hacia abajo de los 400 nanómetros tenemos el ultravioleta. Cuando nosotros vemos la luz blanca, es el producto de la interacción de todo el espectro visible junto. La luz blanca es la sumatoria de todas estas longitudes de onda. Ya dijimos entonces que la luz roja tiene una longitud de onda, este simbolito de lambda simboliza la longitud de onda, mayor a la luz ultravioleta. Otra característica es que en el vacío todas estas ondas viajan a la misma velocidad, que es la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. Ya hablamos de la naturaleza dual de la luz, que se puede comportar como una onda o como una partícula. Cuando se comporta como una partícula, decimos que viaja como una especie de paquetitos de energía que se llaman cuantos o fotones. Y la energía de un fotón va a ser inversamente proporcional a su longitud de onda. ¿Esto qué quiere decir? Que fotones que estén cerca del lado ultravioleta, que vengan de esta parte del espectro electromagnético, van a tener mucha más energía que los fotones que estén más cerca del rojo. Otra característica es lo que llamamos el espectro de absorción y que es lo que nosotros vemos. Cuando impacta la energía solar, impacta todo este espectro electromagnético. Ahora bien, dentro de la parte que nos interesa, que es la parte del espectro visible, van a impactar sobre algún objeto en particular todas las longitudes de onda del espectro visible. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo estoy viendo un objeto, por ejemplo, en este caso objeto verde, significa que el objeto absorbió todas estas longitudes de onda. Y lo que refleja es lo que yo veo. O sea que si estoy viendo un objeto verde es porque absorbió todo menos el verde que se reflejó. Si yo estoy viendo un objeto naranja es que absorbió todo eso menos el naranja, que es lo que se reflejó. ¿Qué pasa cuando yo veo un objeto negro? Un objeto negro significa que se absorbieron todas las longitudes de onda. Entonces, eso lo veo negro. ¿Qué pasa cuando yo veo un objeto blanco? Significa que se reflejaron todas las longitudes de onda, por eso lo veo blanco. Ahora vamos a ver qué son los pigmentos. Los pigmentos son moléculas que tienen la capacidad de absorber luz, de capturar energía lumínica. Entendemos que en el caso de los sistemas biológicos, los pigmentos que vamos a ver un poco son la clorofila, los carotidones y las ficobilinas. ¿Qué pasa? Cuando un pigmento absorbe luz, hace que sus fotones se muevan, salten a niveles de energía superiores. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que acá yo tengo mi pigmento, impacta un fotón y le da energía a un electrón para que salte a un nivel superior de energía. Si la energía que le di no es suficiente para llegar a estabilizarse en este nivel de energía, el
electrón queda excitado, queda en un estado altamente inestable. Entonces, ¿qué pasa? Para que este eh, electrón, cuando recibe energía, pase a un nivel superior y quede estable ahí, la energía que se le dio debe haber sido la cantidad necesaria para este nivel. Si no llegó a esa cantidad necesaria, este estado inestable hace que hace que el electrón vuelva a su nivel de energía inicial. Pero ya había absorbido algo de energía. O sea que cuando volvió a bajar al nivel de energía inicial, donde estaba realmente cómodo, la energía diferente, la energía, digamos, sobrante, se va a liberar. Y se puede liberar de distintas formas. Se puede liberar como calor, se puede liberar con luz de mayor longitud de onda. ¿Por qué de mayor longitud de onda? Justamente porque tiene menos energía. Y eso es, por ejemplo, lo que ocurre en el caso de la fluorescencia. O, como vamos a ver nosotros, puede utilizarse para reacciones fotoquímicas que permitan que esa liberación de energía se pueda transformar en energía biológicamente útil. Ahora bien, vamos a ver qué tipo de clorofilas tenemos. Todos los bichos que realizan fotosíntesis van a tener clorofila A, que la vemos acá. La clorofila A, si ustedes ven, va a absorber luz en el espectro violeta, azul y rojo. Fíjense, esta es la clorofila A. Fíjense que absorbe en el rojo, absorbe en el azul y en el violeta. Esto que estamos viendo acá es un gráfico del espectro de absorción. Nos muestra el patrón de absorción de cada pigmento. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá en esta parte del espectro y en esta parte del espectro estoy absorbiendo. ¿Qué es lo que no absorbe? Fíjense, este pedazo. Por eso yo a las hojas la veo verde. Por eso la clorofila me da color verde, porque esto lo está reflejando. La clorofila A tiene una característica muy importante, que es justamente la que nos va a permitir transformar esa energía lumínica y ese salto de electrones que acabamos de charlar en energía química biológicamente útil. Aparte de clorofila A, todos los vegetales y algas verdes también tienen clorofila B. En el caso de las algas pardas, aparte de la clorofila A, tienen clorofila C. Y las cianobacterias y las algas rojas, aparte de clorofila A, tienen otro pigmento que es azul rojizo que se llama ficobilina. Todos los que hacen fotosíntesis también tienen carotenoides. Vamos a ver de vuelta el carotenoide. Fíjense que acá lo tenemos a los carotenoides, es esto naranjita. ¿Por qué? Porque fíjense que absorbe en esta parte del espectro verde, azul y violeta, pero después ¡puc!, cae y muere. ¿Qué quiere decir? Que todo esto lo refleja. Por eso los carotenoides se ven amarillos, naranjas o rojos y nos dan el color a muchas partes de la planta o inclusive a la propia hoja. Las hojas también tienen carotenoides. No vemos muchas veces ese color porque la clorofila es más fuerte y lo enmascara. El carotenoide típico de las plantas es el betacaroteno. Veamos un poquito ahora la característica de la molécula de clorofila. La clorofila, fíjense que es un anillo de porfirina que en el centro tiene magnesio. Ahora bien, por otro lado, fíjense que aparte de esta estructura aparece una cadena carbonada, lo voy a achicar un poquito, agrandar para que vean, dice que tiene 20 carbonos, es una gran cadena carbonada, que justamente es la que le va a permitir que a esta molécula se pueda anclar a las membranas biológicas. Otra característica, fíjense que dijimos que teníamos alfa, clorofila A y clorofila B. ¿En qué cambia una y otra? Fíjense acá en este carbono. En el caso de la clorofila A, ese carbono tiene una terminación normal, está saturado completamente de hidrógenos, mientras que el caso de la clorofila B forma un grupo aldehído. Otra característica que podemos ver acá es que en esta estructura son comunes la presencia de dobles y de triples enlaces.
Ya lo dijimos que a través de estos grupos, la clorofila y los carotenoides permiten uniones no covalentes a proteínas transmembrana de los tilacoides y le permite asociarse a la membrana. En el caso, y forman lo que ya vamos a ver que conocemos como complejo antena o complejo de captación de luz. Por otro lado, las ficobilinas también están asociadas a proteínas solubles, formando complejos extramembrana. Estos forman complejos transmembrana, estos complejos extramembrana, que se conocen como ficobilisomas. Ahora bien, comparemos el espectro de absorción, que es lo que vimos recién, con el espectro de acción. El espectro de absorción, ya dijimos, lo que nos permitía ver es en qué lugares cada uno de estos pigmentos absorbe esa parte del espectro electromagnético y cuál es la parte que refleja, y por lo tanto lo que yo estoy viendo. Pero el espectro de acción lo que nos intenta medir es la intensidad de la fotosíntesis. Entonces, en realidad, este espectro de acción lo vamos a medir de una forma indirecta. Por ejemplo, el funcionamiento de la fotosíntesis lo puedo medir de manera indirecta según la cantidad de oxígeno que se ha liberado. Entonces yo voy analizando las distintas longitudes de onda y veo en cada caso cuánto oxígeno se libera y me da un indicador de, según la longitud de onda, qué eficacia de producción de fotosíntesis tengo. Ahora bien, si ustedes pueden ver acá, hay una correlación entre el espectro de acción y el espectro de absorción. ¿Por qué? Porque fíjense que yo acá tengo estos picos de la clorofila A, B y de los carotenoides y tengo este gran pico acá de alta tasa fotosintética. Otra cosa que es importante destacar de acá, que el pico de la clorofila B, fíjense, y el de la clorofila A, son picos muy marcados, muy pronunciados. Entonces uno esperaría quizás que esto se viera acá. ¿Por qué no se ve tan marcado y se ve más, estacionario acá esta producción fotosintética? Porque están los carotenoides que compensa. Entonces, cuando yo sumo todo esto y la acción de todos los pigmentos, yo puedo ver que se correlaciona claramente con una mayor tasa fotosintética. Después claramente cae y tenemos un segundo pico correspondiente entonces a la clorofila A y a la clorofila B en esta otra parte del espectro electromagnético. ¿Qué más me está faltando decir de esto? Que bueno, que justamente el desarrollo y el poder visualizar este espectro de acción también permitió descubrir la existencia de dos fotosistemas. Ahí están los circulitos. Perdón, llegaron tarde. Vamos a ver un poquito acerca de la regulación de la fotosíntesis. Se empezaron a hacer un montón de experimentos y uno de los primeros que sale es decir, bueno, a mayor intensidad lumínica, mayor tasa fotosintética. Y eso tiene una lógica. De todas formas, fíjense que esa lógica sube de manera directa con la intensidad lumínica, la tasa de fotosíntesis, en la medida en que tenemos mayor intensidad lumínica, pero hasta un cierto punto, donde luego se ameseta. Y obviamente partiendo de una luz preexistente tenue, es decir, en condiciones de luz tenue, la alta tasa, la intensidad lumínica es proporcional a una mayor tasa fotosintética. Ahora bien, otra cosa que se tuvo en cuenta es la temperatura. Y fíjense que vemos acá tenemos temperatura, de vuelta acá tenemos tasa fotosintética. A baja intensidad lumínica, la temperatura, fíjense, no se ve afectada, la temperatura no afecta la tasa fotosintética, a baja intensidad lumínica. Pero a alta intensidad lumínica, la temperatura sí afecta de manera directa la tasa fotosintética. Es decir, que a alta intensidad lumínica, mientras más temperatura le aporta al sistema, más fotosíntesis hace esa planta. Hasta los 30 grados. Luego de superado los 30 grados, cae drásticamente. Entonces, a baja intensidad lumínica, el aumento de la temperatura no me afecta la tasa fotosintética, pero a alta intensidad lumínica, el aumento de temperatura sí me afecta la tasa fotosintética. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Justamente que la temperatura y la intensidad de luz son dos factores limitantes para
el proceso fotosintético. Para terminar y ya meternos derecho con fotosíntesis, nos está faltando decir que hay casos, ¿sí?, en los que aparecen otros pigmentos. ¿Qué pasa? Este es el caso de las halobacterias. Las halobacterias son bacterias halófitas. ¿Qué quiere decir? Que viven en lugares altamente salinos, donde en la mayoría de los casos no sobreviviría nada. Sobreviven solo estos bicharracos. ¿Qué pasa? Estas halobacterias son bacterias aerobias facultativas. Normalmente metabolizan oxígeno, pero en ausencia de oxígeno pueden hacer fotosíntesis. Pero fíjense que no utilizan clorofila, sino que utilizan otra proteína, otro pigmento, que es la bacteria de rodopsina. Acá podemos ver, y en este dibujito también, que en la membrana plasmática de esta bacteria aparecen manchones. No sé si alcanzan a verlos acá, lo agrandamos un poquito. Fíjense que aparecen estos manchones. ¿Qué son estos manchones? Manchones justamente de bacteria de rodopsina. Esta bacteria de rodopsina es una asociación de retinal y otras proteínas. ¿Qué pasa? Que esta bacteria de rodopsina, al ser excitada, salta de nivel de energía, vuelve a su nivel normal y libera energía que va a permitir la síntesis de ATP. Va a hacer andar la ATP sintetasa. Está en el cutis. Bien, vamos a ver un poco ahora, ya de lleno entramos a la fotosíntesis como tal. Vamos a hablar de los fotosistemas. Habíamos dicho que los fotosistemas participaban de los procesos de captura energía. Y vamos a ver que el fotosistema, que es esta parte, va a tener como objetivo capturar energía. Esto tiene dos partes. Una parte conocida como antena colectora y una parte conocida como centro de reacción. Son proteínas transmembranas. Ya vimos que estos pigmentos tenían esas colitas de carbohidratos que le permitirían anclarse a otras proteínas y de esta forma anclarse a la membrana del tilacoide. Fíjense que el complejo antena o la antena colectora tiene distintos tipos de pigmento. Clorofila A, clorofila B, puede tener carotenoides. Mientras que el centro de reacción es una única molécula de clorofila A. Vamos a ver más adelante también que tenemos dos fotosistemas. Un fotosistema 1 donde la molécula de clorofila A tiene un pico de absorción en los 700 nanómetros, por eso le vamos a llamar clorofila A P700, mientras que en el otro fotosistema el pico de absorción está en los 680 nanómetros, por eso le vamos a llamar P680, enseguida lo van a ver más clarito. Entonces, fíjense, cuando impacta la luz en la antena colectora le saca electrones a la clorofila y esos electrones empiezan a ir boyando de pigmento en pigmento hasta que finalmente pueden alcanzar la clorofila A del centro de reacción. Cuando eso ocurre, esos electrones son estirados a un aceptor primario de electrones y del aceptor primario de electrones pasan a un aceptor secundario de electrones. Eso después va a caer por una cadena de transporte muy parecida a la que vimos en la oxidación de la glucosa, en la respiración mitocondrial. Entonces, fíjense que era lo que hablamos recién, que justamente a través de la energía lumínica yo le quito electrones a pigmentos de la cadena colectora, electrones que se van moviendo hasta llegar al centro de reacción, largarlos a un aceptor primario de electrones y va a hacerlos caer por una serie de complejos que van teniendo reacciones de oxidorreducción y en el camino liberan energía. Ahora en 30 segundos vamos a ver para qué era esta energía. A eso no le pasen bolillas, se me ha colado. Por otro lado, y para terminar, con respecto a esto, el complejo antena ya dijimos, entonces es esta parte nada más, la antena colectora y el centro de reacción. El resto va a estar asociado a estos fotosistemas y el aceptor primario está unida a proteínas del centro de reacción. Veamos un poquito entonces ahora como tal el proceso de captura de energía. Vamos a ver que tenemos dos mecanismos, un flujo no cíclico de electrones, enseguida vamos a ver el flujo cíclico. Analicemos un poquito primero la imagen. Tenemos la membrana externa del cloroplasto, la membrana interna del cloroplasto. Acá teníamos el estroma y esto que tenemos acá es la membrana del tilacoide.
y acá tenemos el lumen tilacoidal. Vamos a acercarnos un cachito. Fíjense, tenemos el fotosistema 2 y después viene el fotosistema 1. ¿Qué pasa en esta fotosíntesis acíclica? Recordemos que la membrana tilacoide, que es la que tenemos acá, es una membrana que es impermeable a los protones, ¿sí? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que cuando impacta un fotón en el complejo antena, va a pasar lo que vimos recién, van saltando los electrones hasta que llegan al centro de reacción. En el centro de reacción, fíjese, este es el PCI80, tenía clorofila A con que absorbe a 680 nanómetros. Acá el electrón entonces ahora es disparado a un aceptor primario de electrones y después esos electrones caían por una cadena de transporte de electrones. ¿Qué pasa? Fíjense que nosotros tenemos un gradiente positivo de protones en el lumen tilacoidal. ¿Bien? Y acá tengo la parte negativa de ese gradiente de protones. ¿Por qué es importante esto? Porque esa energía que se va liberando en esta cadena de transporte me va a permitir bombear protones en contra del gradiente desde el estroma al lumen tilacoidal para generar un gradiente positivo de protones en el lumen. ¿Por qué me interesa esto? Porque veamos ahora la ATP sintetasa. Esta ATP sintetasa, fíjense cómo está ubicada. Tiene también una unidad CF0 que funcionaba como un poro protónico, que es una proteína transmembrana. Acá teníamos la otra parte de todo este complejo CF0. Y fíjense que la parte CF1, esto también es muy importante, mira al estroma. Si lo comparamos con la mitocondria está como puesto al revés. Entonces, esta parte no cambió, siempre la subunidad CF0 es este canal protónico embebido en la bicapa lipídica, es transmembrana, y tenemos una parte extramembrana que es la subunidad CF1. Dijimos entonces que gracias a la caída de los electrones acá, bombeé protones en contra del gradiente acá, y esto me permite, dado que la membrana del tilacoide es impermeable, permite que los protones reingresen pasando por la ATP sintetasa. Y esto me permite generar ATP que queda en el estroma. ¿Por qué estoy remarcando esto de que quede en el estroma? Porque acá es donde va a ocurrir el ciclo de Calvin y yo voy a necesitar este ATP. Ahora bien, sigamos. Por otro lado, y en paralelo a lo que venía pasando en el fotosistema 2, en el fotosistema 1 también siguen pegando fotones de luz proveniente del Sol. Entonces, esos fotones producen el mismo fenómeno en el complejo antena. Ahora vamos a pasar al centro de reacción, que es P700, vamos a un sector primario y los electrones de vuelta caen nuevamente por una cadena de transporte de electrones. Ahora bien, ¿qué gran diferencia tenemos acá? Que lo que voy a utilizar, la energía liberada por esta cadena de transporte de electrones, la voy a utilizar para reducir un NAT y formar NAT reducido. Fíjense, NAT reducido que me vuelve a quedar en el estroma. Importante entonces porque ahí va a ocurrir el ciclo de Calvin. Ahora, fíjense, para hacer y cerrar con este tema, nos encontramos con que yo acá saqué electrones que vienen acá, que siguen por acá y que terminan acá. Por lo tanto, si yo saqué electrones de acá, los tengo que reponer. Y acá es fácil, porque yo repongo los electrones que saqué de acá con los electrones que caen de esta cadena. La cuestión es de dónde saco los electrones que necesito de este lado. Cuando impactó el fotón en este centro de reacción, salieron los electrones que hicieron todo este recorrido y este pobre se quedó sin electrones, cosa que no puede ocurrir. ¿De dónde los repongo? Del agua. La luz solar también rompe la molécula de agua, genera lo que se conoce como fotólisis del agua y eso libera protones y libera oxígeno. Acá está el oxígeno residual que sale de la fotosíntesis. Este proceso de reposición de electrones a partir del agua es un proceso indirecto porque va a estar mediado por otros dadores de electrones que ustedes no están viendo en este proceso, que están formados por 4 átomos de manganeso. Entonces, repito, y vamos, no repito nada porque lo vamos a ver ahora en otra diapo. Fíjense, a ver si me sale.
Vamos a ir viendo despacito. Fíjense, tenemos fotosistema 2, tenemos fotosistema 1. Esta es la membrana tilacoidal. Acá tenemos el estroma, acá tenemos el lumen. ¿Sí? Otra cosa que quiero que veas es que tienen la ATP sintetasa con su complejo F0, el transmembrana, y su parte F1 mirando hacia el estroma. Veamos. Impactó la luz. Los electrones se van moviendo en el complejo antena y ahora van pasando por la cadena de transporte de electrones. Van entonces al segundo fotosistema. Estos electrones me van a permitir entonces, en este caso, reducir NAD. En paralelo, fíjense que acá todo el tiempo se está produciendo la fotólisis del agua. La fotólisis del agua, entonces, ahora lo vamos a ver, es la que me va a permitir, ahí aparece la molécula de agua, esta fotólisis del agua me permite reponer los electrones que salieron de acá. Y finalmente, fíjense que en este complejo de acá, gracias a la energía de los electrones que venían cayendo por acá, me permitían bombear protones en contra del gradiente para sintetizar ATP por la ATP sintetasa. Eso resume el flujo cíclico de electrones. Perdón, eso resume el flujo acíclico de electrones. Por Dios que quede muy claro. Flujo acíclico de electrones es lo que estamos viendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a ver el flujo cíclico de electrones. En el flujo cíclico de electrones lo que va a participar es el fotosistema 1 y parte de la cadena de transporte del fotosistema 2. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que va a impactar la luz en el complejo antena, va a ir al centro de reacción, va a ir a un aceptor primario. Pero fíjense que ahora, desde el aceptor primario, los electrones van a una cadena de transporte intermedia entre el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Uso esta cadena de transporte. Por lo tanto, al utilizar esta cadena de transporte, lo que genero es el gradiente de protones y su disipación a través de la ATP sintetasa. Entonces, en este flujo cíclico de electrones, lo único que se produce es ATP. El balance en si yo necesito ATP o ATP o NAD, y por lo tanto, si voy a utilizar flujo cíclico o flujo acíclico, lo va a determinar la necesidad nutricional de la célula. Y por otro lado, también va a ocurrir que en un mismo cloroplasto voy a tener, digamos, sistemas haciendo flujo cíclico y sistemas haciendo flujo acíclico, según de vuelta la necesidad de la célula. Las bacterias tienen un solo fotosistema, que es este fotosistema 1. Por lo tanto, solo generan flujo cíclico y solo generan ATP, como en el caso de las cianobacterias. Ahora bien, tenemos que generamos en estas etapas ATP y NAD. Generamos ATP y generamos NAD, que nos quedó en el estroma. ¿Para qué lo vamos a utilizar entonces? Lo vamos a utilizar para poder fijar carbono. Entonces, ¿qué significa esto? Que la energía química que estaba almacenada temporalmente en el ATP y en el NAD la vamos a utilizar para sintetizar moléculas que transportan y almacenan energía. Básicamente son estos azúcares simples. Estos azúcares yo después los voy a poder oxidar en una mitocondria y obtener energía o utilizar su esqueleto carbonado para generar otras biomoléculas. Entonces, fíjense, yo voy a partir de una molécula que se llama ribulosa 1-bifosfato. Esta ribulosa 1-bifosfato, fíjense que es una molécula de 5 carbonos. ¿Qué ocurre? Que por acción de una enzima que se llama rubisco o ribulosa 1-bifosfato carboxilasa, voy a poder fijar el dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir? Que de esta molécula de 5 carbonos, voy a hacerme un poquito para atrás, voy a obtener un intermediario de 6 carbonos. Ese intermediario es tremendamente inestable. Como es muy inestable, ni siquiera le vamos a dar nombre, porque rápidamente esa molécula de 6 carbonos se parte en 2 moléculas de 3 carbonos, que se llaman 3-fosfoglicerato. Otro punto importante que quiero que vean acá es que formé 2 moléculas de 3 carbonos. ¿Por qué? De vuelta, yo venía de una de 5, le sumo 1, tengo 6. Ese 6 lo parto en 2 de 3. 2, 3 fosfoglicerato porque tiene ahí un grupo fosfato.
¿Qué pasa después? Tengo que invertir ATP. Al invertir ATP paso a un bifosfoglicerato. 1,3 bifosfoglicerato. Fíjense que ahora tenemos 2 fósforos. Pero acá tengo que invertir una molécula de ATP por cada uno de estos bifosfogliceratos. Por lo tanto, en este ciclo de Calvin o ciclo de los 3 carbonos, en esta etapa tengo que invertir 2 ATP, uno para cada bifosfoglicerato. Ahora lo que ocurre es que agrego NAD reducido. De vuelta voy a agregar NAD reducido, uno por cada bifosfoglicerato para formar, oh casualidad, gliceroaldehído 3 fosfatos. De vuelta, 2 moléculas de gliceroaldehído 3 fosfato. ¿Qué es lo próximo que va a pasar? Que yo, de estas 2 moléculas de gliceroaldehído 3 fosfato, voy a reciclar 5 carbonos para formar ribulosa 5-fosfato. Y voy a lograr sacar un carbono. Eso es fijar carbono. Por medio de este proceso, de estas 2 moléculas de 3 carbonos cada una, logré sacar una. Y las otras 5 me sirven para reponer la ribulosa. ¿Para qué? Luego, con una inversión de ATP, reponer la ribulosa 1,5-bifosfato. Entonces, ¿qué quiero que se lleven de esto? Que yo hice una vuelta del ciclo de Calvin, que acá tenía una molécula de 5 carbonos, le agrego dióxido de carbono, ese carbono se lo sumo, me quedan 6 y lo parto en 2 de 3. Por lo tanto, cuando yo agrego acá ATP, agrego 2 moléculas por cada uno de estos compuestos. Y cuando yo agrego NAD acá, agrego un NAD por cada uno de estos compuestos. Sin embargo, cuando yo agregué acá ATP, ya tengo una sola molécula de 5 carbonos. Entonces agrego un solo ATP. Y esta vuelta me permitió sacar un carbono. Yo doy otra vuelta más del ciclo de Calvin, fijo otro carbono. Doy otra tercera vuelta del ciclo de Calvin, fijo otro carbono más. ¿Y qué formé? Un gliceroaldehído 3 fosfato. Si yo doy otras 3 vueltas más, formo otro gliceroaldehído 3 fosfato. Ya tengo 2 moléculas de 3 carbonos cada una. Si yo ahora junto estas 2 gliceroaldehído 3 fosfato, ¿qué obtengo? Mi molécula de glucosa. Entonces, ¿eso qué significa? Que necesité 6 vueltas de este ciclo del Calvin para fijar 6 moléculas de dióxido de carbono y un total de 18 ATP. ¿Por qué? Porque acá ponía 2 ATP. Por 6 vueltas me da 12 ATP. Acá necesité también 2 ATP, uno para cada una de estas 2 NAD, uno para cada una de estas moléculas. Por 6 vueltas que tuve que dar, 12 NAD. Y acá ya tengo una sola molécula a la cual le voy a agregar ATP. Por 6 ciclos, 6 ATP. Entonces, mi balance final es que para formar una molécula de glucosa de 6 carbonos, yo parto de una molécula de 5 carbonos. En cada ciclo logro fijar un solo carbono y necesito 6 ciclos completos para poder formar la molécula de glucosa. Por lo tanto, 6 dióxido de carbono, 12 ATP, 12 NAD reducido y 6 ATP acá. Un punto importante a tener en cuenta acá es que la fijación del carbono es inhibida en la oscuridad. Esta enzima, la rubisco, es una enzima muy importante. Esta ribulosa 1,5-bifosfato de carboxilasa representa el 25% de las proteínas totales de un cloroplasto y es considerada la proteína más abundante que existe en la Tierra. Ahora bien, este proceso por el cual la fijación del carbono es inhibida en la oscuridad, entre otras cosas, porque la ribulosa, entre otras cosas porque la rubisco funciona, es dependiente de la oscuridad, necesita energía lumínica para activarse de manera indirecta, como así también aparecen otros factores reguladores como la luz y el pH y las concentraciones de magnesio, hacen justamente que este ciclo se inhiba cuando no estoy necesitando generar glucosa, porque eso es importante, porque claramente la generación de esta glucosa necesita que yo gaste energía y no voy a gastar energía innecesariamente. Esto es lo que yo acabo de explicar, no lo vamos a ver y para terminar muy rápidamente vamos a ver el mecanismo de fotorrespiración. El mecanismo de fotorrespiración es un proceso que ocurre en días calurosos. En realidad este mecanismo tiene un problema
que es que básicamente reduce la eficacia de la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque de ese del 100% del carbono que yo logré fijar, que logré reducir y formar glucosa, el 25% se pierde por fotorrespiración. Ahora, ¿por qué la planta estaría perdiendo su eficacia? Porque si hace mucho, mucho calor, necesita tener los estomas abiertas para poder realizar la fotosíntesis. Y si tiene los estomas abiertas, pierde mucha agua por evapotranspiración. Y eso es un problema. Entonces, la planta tiene que llegar a una decisión. O se deshidrata o pierde un poco de materia orgánica. Elige perder materia orgánica y no deshidratarse. Entonces, ¿qué pasa? Se cierran los estomas en estos días calurosos. Y eso hace que al cerrarse el estómago, la concentración de dióxido de carbono cae y es más grande la concentración de oxígeno. Cuando esto ocurre, la rubisco termina teniendo más afinidad por el oxígeno que por el dióxido de carbono. Cuando hay más concentración de oxígeno que dióxido de carbono, la rubisco empieza a trabajar como una oxigenasa. Y este proceso se ve favorecido por temperaturas que son superiores a los 28 grados centígrados. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezo a metabolizar este proceso, la rubisco empieza a actuar como oxigenasa y se forma ácido glicólico. Este proceso va a terminar ocurriendo la fotorrespiración en peroxisomas y en mitocondrias. No vamos a analizarlo todo en detalle, lo único que quiero que sepan es que con gasto de energía, lo que va a ocurrir es que se va a producir ácido glicólico, agua y dióxido de carbono, a expensa de la eficacia fotosintética. El ácido glicólico, finalmente, por una serie de intermediarios que a ustedes no les interesa, va a terminar formando dióxido de carbono y agua. Y con eso entonces terminamos con la parte de fotosíntesis. Nos vemos. No, mentira. Yo me quiero ir a toda costa. Nos está quedando el último pedazo, que es la de otras vías metabólicas. Ya hablamos de catabolismo y hablamos de anabolismo, pero en general en lo que llevamos visto hasta acá hemos hablado de esta vía central en la que estamos digamos, procesando a través de la glucólisis y la respiración son monosacáridos, o bien los estamos produciendo por fotosíntesis. Pero resulta que tenemos un montón de otras biomoléculas. Estas otras biomoléculas también pueden ser catabolizadas. ¿Por qué? Porque los ácidos nucleicos yo los puedo pasar a sus monómeros, que son los nucleótidos, y como tienen una pentosa, que es un azúcar, ingresa a nivel de los monosacáridos e ingresa en la vía degradativa. Por otro lado, los lípidos se van a disociar en glicerol y en ácidos grasos. El glicerol puede ingresar a esta vía catabólica a nivel del gliceraldehído 3-fosfato. Y los ácidos grasos, por beta oxidación en mitocondrias y en peroxisomas, pueden ingresar a nivel de la acetilcoenzima A. En el caso de las proteínas, lo que va a ocurrir es que este polímero, justamente porque es un catabolismo, lo rompo a sus unidades más pequeñas, a sus monómeros, que son los aminoácidos, y lo primero que va a ocurrir es un proceso que se llama desaminación. Le saco el grupo amino, nosotros ya lo vimos este proceso en el sistema excretor. Ahora, una vez que yo le saco el grupo amino, me queda el esqueleto carbonado. Ese esqueleto carbonado, por medio de algunos intermediarios, va a ir a producir acetilcoenzima A y también puede entrar al ciclo de Krebs. Entonces, fíjense, a esta vía catabólica yo le voy a llamar una vía convergente. ¿Por qué? Porque yo, de grandes polímeros, ¿sí? Proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos, voy a poder terminar obteniendo pequeños monómeros y todos terminan formando algún tipo de monómero que ingresa en esta vía. Por eso se llaman vías convergentes. Y todo esto termina finalmente con formar dióxido de carbono y agua. Es decir, todos estos procesos que arrancaron de tremendas macromoléculas terminan de alguna u otra forma formando dióxido de carbono, agua y probablemente energía. Entonces, eso es lo que lo vuelve un mecanismo convergente. En contraposición, el anabolismo es un mecanismo divergente. Acá están las flechitas azules. ¿Por qué? Porque yo parto de moléculas precursoras pequeñitas
que luego se van a convertir en los monómeros y que luego se van a asociar para formar los polímeros. Por eso hablamos de vías divergentes. Lo último que nos está quedando decir es que estas rutas catabólicas y anabólicas no son, aunque parezcan que van en doble sentido, no son necesariamente inversas, no es exactamente lo mismo el catabolismo que el anabolismo, no es el proceso inverso. Y de hecho eso queda claro porque las enzimas que las regulan son diferentes. Lo que sí se puede decir es que hay un punto central donde sí pueden converger estas rutas catabólicas y anabólicas. Y ese punto central le llamamos ruta anfibólica. Que quiere decir que a partir de ese punto central podemos utilizar esa parte de la ruta tanto catabólicamente para obtener, digamos, los monómeros o anabólicamente para generar los polímeros. Ahora tampoco terminamos porque nos queda este último cuadrito donde nos muestra qué rutas tenemos dentro de una célula, qué fenómenos y en qué organelas ocurren distintos mecanismos catabólicos y anabólicos. En el núcleo claramente son mecanismos anabólicos porque son de síntesis de ADN por la replicación o de ARN. En la mitocondria tenemos reacciones netamente catabólicas, que es la oxidación de piruvato, el ciclo de Krebs, y acá tenemos un problema. La facultad de ustedes, la fosforilación oxidativa, se los puso en una ruta catabólica. Y es cierto, porque forma parte, es la parte final de todo el metabolismo de la glucólisis y de la respiración celular. Pero, en sí misma, la fosforilación oxidativa o la fotofosforilación oxidativa, si es un cloroplasto, está sintetizando ATP. Entonces, ojo al piojo acá. De todas formas, yo se los pongo como lo dice la facultad. La facultad lo dice así y tampoco está tan errado. En los cloroplastos, claramente una ruta anabólica, porque yo de dióxido de carbono inorgánico logro un monómero y después puedo hacer polímeros. El retículo endoplasmático, claramente anabólico porque tengo síntesis de lípidos y de proteínas. Lo mismo pasa con los ribosomas, donde ocurre la síntesis proteica. Recordemos que el retículo endoplasmático no sintetiza en sí mismo en las proteínas. Él las recibe y las modifica, aquellas proteínas que van a ser de membrana y de exportación, porque está asociado justamente a los ribosomas. Luego tenemos lisosomas y peroxisomas, claramente degradativos los dos, por lo tanto claramente catabólicos. Golgi. En Golgi habla de la maduración de las glucoproteínas como catabólica. De vuelta, el cuadernillo de la facultad se los pone así. Los videos de la facultad se lo ponen así, yo se los pongo así. A mí esto también me genera una cierta incertidumbre porque, por ejemplo, en el caso de las proteínas yo les estoy agregando glúcidos, las estoy glucosilando. Para mí ese es un proceso anabólico. Pero bueno, repito, el cuadernillo de la facultad se lo da así, ustedes se los aprenden así. Claramente en el citosol tenemos la ruta glucolítica, que es un proceso catabólico, pero si nosotros nos acordamos, tenemos por gluconeogénesis, que es, digamos, a partir de este proceso acá, yo puedo formar monosacáridos y claramente entonces también por gluconeogénesis puedo tener un mecanismo anabólico. Juro que ahora sí terminamos. Nos vemos.